Juan Barranco, señoras y señores, alcalde de Madrid, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Ya ves, sic transi gloria mundis. Pero quizás pueda ser el prototipo de lo que podríamos llamar el triunfador de esta sociedad moderna, de esta cultura. El socialista don Juan Barranco se convirtió en el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, es decir, el número 2 del alcalde, don Enrique Tierno Galván, después de que éste ganara las elecciones de 1983 con mayoría absoluta. 3 años después, poco antes de terminar su mandato, el señor Tierno Galván falleció y don Juan Barranco se convirtió en el nuevo alcalde de la capital de España. Don Enrique, viejo profesor, alcalde y amigo, es menester, triste y doloroso menester, decirle adiós. Adiós, alcalde. Pero también le decimos que cuando veamos los patos del Manzanares y a los niños jugando en algunos de los muchos parques que usted impulsó, le recordaremos. Y en los próximos carnavales esperamos verle disfrazado de la alegría colectiva. Pero ahora es menester decirle adiós. Adiós. No quiero que en estas reflexiones del adiós al alcalde quede al margen un recuerdo para Encarnita, su esposa, su compañera de todas las horas, las difíciles y las del triunfo. Nos era imposible concebir a un Enrique Tierno sin el acompañamiento casi siempre en puntillas de Encarnita. Ahora, Encarnita, nos va a ser muy difícil concebirte a ti sola sin él. También en esto, si no sustituirlo, porque es insustituible en todo, procuraremos arroparte con nuestro afecto, con nuestro cariño. Y a ti, Enrique, queremos decirte que al igual que tú, también nosotros nos sentimos un poco huérfanos. En 1987, don Juan Barranco se presentó como candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid y logró la victoria y por tanto ser reelegido alcalde de Madrid, aunque perdió la mayoría absoluta. De hecho, podría haber perdido la alcaldía si en ese momento Partido Popular, entonces aún AP, y CDS se hubieran puesto de acuerdo. Pero no hubo acuerdo y eso permitió al señor Barranco gobernar, pero eso sí, en minoría. El teniente de alcalde, don Adolfo Pastor, tras abandonar el Partido Comunista junto con don Santiago Carrillo, se presentaba como candidato del Partido del Trabajo de España, Unidad Comunista, donde se habían refugiado todos los carrillistas. Mientras que el Partido Comunista original se presentaba integrado en la coalición Izquierda Unida con don Ramón Tamames como candidato. La lista de Izquierda Unida la encabezaba Tamames, que tuvo el peor resultado de la historia del PCI de Izquierda Unida en la ciudad de Madrid. Le ofrecí también gobernar con ellos, aunque no me daban la mayoría absoluta, pero les ofrecí y no quisieron. Pero el auténtico tercer candidato en discordia en aquellas elecciones por Madrid no era ni el señor Pastor, ni el señor Tamames, ni el señor González Estefani, sino el centrista don Agustín Rodríguez Sagún, candidato a la alcaldía por el CDS y exministro con la UCD. Los resultados electorales dieron entrada a 4 formaciones en el ayuntamiento, algo que ocurría por primera vez y que no se repetiría hasta más de 20 años después. Al perder el PSOE la mayoría absoluta, el CDS tenía la llave. Alianza Popular intentó un pacto con los centristas, pero estos optaron por abstenerse y permitir que siguiera gobernando el PSOE. Las encuestas todo está como muy ajustado y muy empatado y espero que con la participación de los madrileños este desempate se pueda resolver a favor de la mayoría. Siendo yo presidente de Alianza Popular en aquellas elecciones, le quitamos la mayoría absoluta a los socialistas en Madrid. ¿Qué ocurrió? Que luego Adolfo Suárez no fue capaz de que su gente cumpliera el compromiso que había concluido conmigo para quitar al alcalde socialista de Madrid. Lo original es que la prensa titula al día siguiente que las elecciones "Gobernará el centro-derecha", con usted en la portada con Sagún, pero no gobernó el centro-derecha, gobernó Barranco. Pero no gobernó porque no quiso Rodríguez Sagún. Rodríguez Sagún me negó la posibilidad de tener la mayoría absoluta. Quedamos equiparados, Barranco y yo, los 9 concejales entonces y los 25 míos, sumábamos 32, éramos mayoría absoluta, podíamos haber gobernado, pero Agustín no quiso. Así es, en el 87 nosotros ganamos las elecciones
y irrumpe una formación nueva, el CDS, que luego desaparece, por cierto, totalmente. Fue muy breve, pero muy dañina, ¿no?, esa aparición. Pero sí, en el 87, efectivamente, el PSOE, nosotros ganamos las elecciones. Siempre había un cierto temor, aunque en cualquier momento PP y CDS se pusieran de acuerdo y le desbancaran. Y para evitar eso, a través de doña Ana Tutor, del PSOE, que era en ese momento la delegada del gobierno en Madrid, ella y el señor Barranco hicieron gestiones para que un grupo de concejales del CDS, encabezados por don Javier Soto y el señor Parrondo, se pasaran del CDS al PSOE, rompiendo con el líder del CDS en el ayuntamiento, que era don Agustín Rodríguez Sagún. Esa operación llegó a anunciarse y públicamente se anunció que 2 concejales del CDS se pasaban al PSOE. Pero la operación quedó reventada cuando, en medio de ese proceso, don Javier Soto, que era un poco el que la encabezaba, el que había sido el número 2 del señor Sagún, dijo que, en vista de que le estaban calumniando, que renunciaba a su acta de concejal del CDS. Y, de hecho, a modo simbólico, renunció a su acta de concejal sentado entre los banquillos del PSOE. Y el otro concejal disidente, el señor Parrondo, volvió al CDS. Una situación un tanto extraña para él el resto de la legislatura. Hay que decir que aquellas mociones finalmente se llevaron adelante cuando todavía se estaban discutiendo, o sea, no teníamos tan claro qué es lo que había que hacer y seguíamos dándole vueltas, pero hubo un intento por parte del Partido Socialista en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, porque estaban inquietos de comprar, con comillas, políticamente a determinadas personas. Hablando de Javier Soto. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Vamos a recordar esto, señora Porta, porque es muy interesante. ¿Por qué se decide don Agustín Rodríguez Sagún a firmar con nosotros una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Saben por qué? Porque ustedes intentaron comprar a 4 concejales del CDS, al señor Parrondo. Acuérdense, es que yo estaba ahí y lo viví en primera persona. Yo estaba ahí, al señor Soto, hoy desgraciadamente desaparecido, y ahí está una digna representante que entonces puede el CDS parecer. El señor Rodríguez Sagún, que recuperó a aquellos concejales, le pareció tan indigno lo que había hecho el Partido Socialista que Señorías, se decidió a presentar silencio, por favor, una moción de censura con nosotros. Eso fue exactamente lo que lo causó. Ese intento de interferir en la vida política de otro partido fue lo que precipitó las mociones de censura. El CDS madrileño había estallado de ira contra el PSOE después de que don Juan Barranco ofreciera a 2 concejales del CDS en el ayuntamiento, don Javier Soto y don Manuel Martínez Parrondo, pasarse al PSOE. Aquel intento del señor Barranco de garantizarse poder terminar su mandato con el apoyo de aquellos tránsfugas del CDS fracasó, puesto que tras las insinuaciones de que había sido sobornado por el PSOE, el señor Soto anunció que dimitía como concejal al no soportar que se cuestionara su honorabilidad, mientras que el señor Martínez Parrondo volvía al CDS. Eran 3 concejales del CDS que fueron a ver a Ana Tutor, que era delegada del gobierno, y dijeron: mira, nosotros no soportamos más a este señor y además hacer política a base de recortes de prensa, nosotros queremos dejar el grupo del CDS, pero no para entrar en el PSOE. No, nunca plantearon ellos entrar en el PSOE. Lo que se iban al, digamos, al grupo mixto. Pero bueno, ahí hubo una serie de presiones y eso sobre esas 3 personas, que hizo que al final esos 3 concejales se volvieran atrás. En realidad más de 3, eran 4 que se volvieran atrás de su decisión. Algunos por presiones personales que le hicieron, a la que le sometieron, muy feas, como fue el señor Soto, que ya falleció, por temas de Hacienda y de pagos a su exmujer, ¿verdad? Con datos de Hacienda que, bueno, utilizó un señor que en este momento es diputado del PP, pero bueno, eso son historias pasadas. El caso es que con ese movimiento el CDS se decidió a aliarse con el PP para presentar la moción de censura, y en 1989 el señor don Juan Barranco se convirtió en el primer alcalde de Madrid destituido por una moción de censura que llevó a la alcaldía al señor don Agustín Rodríguez Sagún en un gobierno de coalición CDS-PP. Yo respeto su valoración de quien fue mi alcalde, porque yo tuve el honor de ser concejal del Ayuntamiento de Madrid. Pero dése usted cuenta de que precisamente por lo que usted ha dicho, porque el actual alcalde no es como aquel, es por lo que estamos obligados también a poner una moción de censura al Ayuntamiento. Muchas gracias. Escuchen lo que tantos españoles pensamos de ellos.
que son tan audaces en la demagogia como ambiguos en la ideología, que maniobran una y otra vez para obtener de su posición política ventajas que no se justifican por el respaldo social que reciben en las urnas, que a la postre resultan ser expertos en ese rancio hábito que consiste en hablar por la izquierda y en actuar por la derecha. Con la moción de censura, don Juan Barranco fue destituido como alcalde de Madrid y el nuevo alcalde sería el señor Rodríguez Sagún, que además de contar con los votos del PP y del CDS, que ya sumaban mayoría absoluta, logró además el voto de don Ramón Tamames, tránsfuga de Izquierda Unida, que se había pasado al CDS. ¿Alguna vez volvió a hablar con el señor Barranco, que dijo declaraciones durísimas contra usted por su apoyo a la moción de censura? Pues sí, no lo dudo que hiciera. Es posible que tenga parte de razón. Quizá debería haberme abstenido, pero en fin. Lo que hubo detrás de aquella operación fue un pelotazo urbanístico importante, donde estaba por medio unas instalaciones del Banesto de Mario Conde. Aquella moción de censura, se hizo por creer nosotros, además, que estaba mal gobernado el Ayuntamiento de Madrid. Creo que en los casi 2 años de gestión que lleva el actual equipo de gobierno bajo la presidencia de Agustín Rodríguez Sagún, creo que ha sido muy eficaz y que han tenido logros muy importantes en Madrid, pero es un acuerdo de legislatura y por tanto termina en el mismo momento en que se celebran las próximas elecciones municipales. El señor Barranco siguió siendo el jefe de la oposición y en 1991 se presentó otra vez como candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, esperando recuperar la alcaldía. Usted ya ha sido alcalde, a usted su partido le ofrecía otras salidas, otras posibilidades, otras instituciones, pero usted se empeñó en volver a la Casa de la Villa. Yo le preguntaría, ¿qué tiene ese sillón de alcalde que mueve tantas pasiones? No, quizás no solamente mueva pasiones, mueva también ilusiones y mueva ideas. En cualquier caso, yo no he decidido regresar al ayuntamiento, lo que he decidido es no marcharme, que es una cosa distinta. Regresar al sillón de la alcaldía, me refería. Ah, eso sí, efectivamente, vamos a intentarlo por lo menos. Bueno, llevamos trabajando ya bastantes años en el ayuntamiento, entré de primer teniente alcalde, como usted recordará, en el 83, con Tierno Galván, luego he sido alcalde 3 años y medio, y ahora 2 años en la oposición. Todo esto nos da un bagaje de conocimiento y de experiencia, y por qué no también, de afecto y de cariño. Coincido con Juan Barranco en la primera de sus afirmaciones en que el sistema democrático permite el elegir al gobernante y eso siempre es bueno porque puedes esmerarte en seleccionar a la persona que estimes más conveniente para seguir adelante con un proyecto y sin embargo estoy absolutamente en radical desacuerdo en entender que la fórmula que han empleado los socialistas a lo largo de 10 años haya dado resultado, por el contrario. Hemos tenido que sustituir a Juan Barranco en la alcaldía porque estaba paralizando esta ciudad. Ninguno de los proyectos que la ciudad necesitaba para el futuro se dinamizaban y en definitiva yo creo que lo mejor que cada cual puede entender con relación a la gestión es ver lo que se ha hecho. Pero no solo no la recuperó, sino que el Partido Popular sacó mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid. Al final, quien rentabilizó la moción no fue ni el PSOE ni el CDS, fue el PP. El CDS, que son los que han planteado y los que se han beneficiado de la moción de censura, pasa de tener 8 concejales a tener 0. Eso efectivamente se puede interpretar. La gente no estaba de acuerdo. ¿Qué ocurrió? Que ese voto CDS, que era un voto centro-derecha, en lugar de venir al PSOE, se fue al Partido Popular. ¿Por qué? Pues posiblemente por errores nuestros y míos en concreto, ¿no? Es decir, quizás el PSOE y yo en concreto no supimos ese voto de centro derecha a traerlo hacia las posiciones nuestras y se fueron hacia el Partido Popular. Es posible también que la gente entendiera esto que yo le decía antes, de decir, ¿cómo se le han puesto una moción de censura? ¿Por qué no es el alcalde el segundo más votado? Y entonces que quedara ahí también alguna... El caso es que efectivamente nosotros perdemos las elecciones y gana el PP, pero ese mismo año yo me presento para senador, o unos meses antes me presento para senador y soy el senador más votado de España. Lo fui en 2 ocasiones, pero la primera vez que yo fui el senador más votado de España fue precisamente ahí, en ese tiempo. Pero ahí ya se empezaba, digamos, a vislumbrar
algo que para el PSOE era y sigue siendo muy preocupante. Y es decir, es cómo en los grandes núcleos urbanos, no solamente es Madrid, en los grandes núcleos urbanos, prácticamente en todas las capitales de provincia, el PSOE pierde peso electoral. Es decir, las capas urbanas, las capas medias y las capas urbanas empiezan a abandonar al Partido Socialista. ¿Qué pasa? Mucho de tener mayorías absolutas a tener mayorías simples o sencillamente a perder, como ocurre en el caso de Madrid. Pero no es un fenómeno único ni exclusivo de la ciudad de Madrid. Si usted coge sitios, digamos, tan emblemáticos para la izquierda, Valencia o Cáceres o Jaén, verá usted en los gráficos que se produce el mismo fenómeno. Quizá el ayuntamiento sea, Juan, el lugar donde un político se siente más cerca de la realidad absoluta, ¿no? O sea, de lo que... Sí. De cuando tú haces algo lo ves inmediatamente en tus ciudadanos. Por eso es por lo que quieres volver a ser alcalde. Sí, a mí, por eso te vuelves a presentar. A mí son los aspectos que más me atrae y más me gusta, porque el ayuntamiento del municipio, aparte de que es el fundamento de la democracia, es decir, la democracia nace precisamente en los ayuntamientos, en los municipios, los vecinos que se reunían allí a toque de campana. Es un trabajo muy modesto, muy humilde, es decir, es el que se encarga de hacer las cosas pequeñas, de que el agua esté limpia, esto que decía un poco antes Borrell, o que las calles estén limpias, o del tráfico, o de que los semáforos funcionen. Un trabajo muy modesto, pero es el que está muy cerca de los vecinos y el que en definitiva condiciona la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Esos pequeños problemas que a una persona le puede importar mucho más que en un momento determinado una guerra que se produce en Oriente Medio, porque es el problema con el que tiene que convivir en su cotidianidad, ¿no? Y esa relación directa con los vecinos, esa relación humana, efectivamente tiene para mí un gran atractivo que no tienen otros cargos que he tenido de diputado, o incluso ahora mismo que soy senador por Madrid, aprecio y le dedico mucho más tiempo. En 1995, don Juan Barranco volvió a ser presentado como candidato a la alcaldía de Madrid. Era la tercera vez que se presentaba y la segunda en la que se presentaba como exalcalde en su intento de recuperar la alcaldía, aunque se presentaba a unos comicios sabiendo que las encuestas estaban ya muy en contra de él, porque la intención de voto del PSOE en Madrid en 1995, después del caso Roldán y otros casos de corrupción, era francamente baja. Casi se presentaba el señor Barranco porque nadie más quería comerse en ese marrón. Se presentó y el PSOE obtuvo los que en ese momento eran los peores resultados de su historia en el Ayuntamiento de Madrid. Luego ha conseguido aún peores en contexto posterior. Ahí lo que ocurre, yo ya en el 95 había intentado no presentarme, yo no quería presentarme ya en el 95, había presentado en el 91, había perdido, era senador. Yo le planteé a mi partido no ser yo el candidato en el año 95, pero el partido me dijo que tenía que seguir siendo yo. ¿Qué ocurre? Que doy muy bien en las encuestas. Me dijeron, no, bueno, vas bien en las encuestas, pero es que no hay otro. Es decir, en el 95 es cuando caía Rolanes de punta, es decir, Fidesas, el Banco España, el Odivercor, es decir, caía chuzos de punta, Roldanes de punta, el tema Juan Guerra, etcétera, ¿no? Y entonces eso nos arrasó. Se llevó por delante muchos alcaldes que habían hecho una magnífica gestión, ¿no? Pero esa situación pues hizo que se llevaran por delante a muchísimos concejales que habían hecho una gestión estupenda, ¿no? Después de eso, don Juan Barranco entró en las guerras internas del PSOE en Madrid cuando fue propuesto por los guerristas presidente del PSOE en Madrid, de la Federación Socialista Madrileña, en el Congreso de 1997. Pero su candidatura para ser presidente del PSOE en Madrid fue derrotada por la de doña Cristina Alberdi. Algo sorprendente si se tiene en cuenta que la señora Alberdi acababa de afiliarse al PSOE, pero es que en ese momento la apoyaba a los felipistas. La persona que ganó la presidencia de la FSM en aquel Congreso, Cristina Alberdi... Sí, todas aquellas cosas que ocurrieron fue como consecuencia de esa situación de anormalidad. No era normal que esa señora hubiera sido presidenta del partido. Ni tenía currículum, ni tenía pedigrí, digamos, de afiliada del PSOE. Yo creo que la afiliaron a última hora y tal. Son esas cosas extrañas que se producen en épocas de convulsión. Y esas épocas de convulsión fueron las que dieron lugar a la ruptura esta entre Alfonso y Felipe González, ¿no? Y entonces en aquella situación pues se hicieron en el partido
cosas extrañas que en este momento no se volverían a repetir. Después de ese momento, el señor Barranco quedó como senador en un puesto bastante secundario hasta que don Tomás Gómez obtiene el mando del PSOE en Madrid en el año 2007. En ese momento, el señor Tomás Gómez propone a don Juan Barranco que acepte ser presidente del PSOE en Madrid. El señor Barranco se niega a hacerlo inicialmente, pero finalmente, en el Congreso de Reelección de don Tomás Gómez, acepta y se convierte en presidente del PSOE en Madrid. No durará mucho tiempo, porque poco antes de que don Tomás Gómez sea destituido como presidente del PSOE en Madrid, don Juan Barranco dimite y anuncia su retirada política. Yo creo que este es el momento adecuado también y el lugar oportuno para decir que yo también me voy. Da la impresión de que al señor Barranco le anunciaron que don Tomás Gómez iba a ser escabechado y decidió poner fin a su carrera. Gracias, Madrid. Gracias a todos los madrileños y gracias, compañeras y compañeros del Partido Socialista Obrero Español.